Yo me planteo la vocación filosófica, que creo que es importante en el caso de la filosofía, como algo parecido, salvando todas las distancias, a lo que planteó Max Weber cuando habló de la política como vocación, la ciencia como vocación, y puso de manifiesto un poco cuáles son las contradicciones de algo que es el oficio de alguien, ¿no? Es el trabajo profesional, pero al mismo tiempo es una llamada a hacer algo, ¿no? que puede mejorar la sociedad, que puede mejorar el mundo. Yo creo que la vocación, que la filosofía tiene también algo de eso, ¿no? Por una parte, los filósofos estamos obligados a mantener, a preservar un conocimiento secular, un conocimiento que hay que ir interpretando, hay que ir entendiendo, hay que ir estudiando, y eso es hacer cultura, y es la parte más erudita, más histórica, más académica de la filosofía. Pero por otra parte, el filósofo tiene también la filosofía tiene una función emancipadora, que tiene que luchar, sobre todo la filosofía más práctica, ¿no? la filosofía moral, la filosofía política, a la que yo me he dedicado más, que tiene, lo primero que tiene que hacer el filósofo es intentar persuadir, seducir a la gente, a la ciudadanía, que hoy son clientes de muchas cosas, ¿no? Pero, y que se le hace más difícil, ¿no? Que el pensar no es inútil, el pensar tiene una misión, y que además forma parte de lo que más característico del ser humano, como logos, como razón y como lenguaje. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que tenemos mucha ayuda, ¿no? Desde Ortega, que habla en la meditación sobre la técnica, de que lo que se está perdiendo, ¿no? En una sociedad muy abocada a la técnica. Yo hablaré también un poco de Joaquim Xirau, ¿no? De Martha Nussbaum, ¿no? Es decir, esa función que además creo, y también quiero dedicar un poco de tiempo a eso, hace que el filósofo tenga que ir adquiriendo un carácter especial, ¿no? Es decir, es un tipo raro, ¿no? En el mundo actual. Quizás siempre lo ha sido, ¿no? Porque Sócrates ya era un individuo, ¿no? que era capaz de abstraerse en los mercados, ¿no? Y de pensar en medio del bullicio. Ese tipo de carácter al que yo llamaría talante, recordando a Aranguren, yo creo que el filósofo vocacional, si sabe cultivar ese talante, en primer lugar consigue hacer algo que le gusta, ¿no? que es muy importante, ¿no? el poder dedicarse a algo que es placentero, y por otra parte algo que también está al servicio de los demás, es decir, que es una profesión que no solo es la profesión del solitario, ¿no? que piensa y que le gusta pensar, sino que ese pensamiento sabe ponerlo al servicio de la realidad, de la sociedad. Es difícil, ¿no? Y por eso hablamos de la crisis de las humanidades, porque no es solo la filosofía, son todas las actividades más reflexivas, más especulativas, las que no tienen un resultado claro. El único resultado son los libros, ¿no? Y los libros además se venden mal, por lo tanto no es algo que se pueda vender fácilmente. Pero por otra parte, quizá yo, porque me he dedicado más a esa vertiente más práctica aplicada de la filosofía y de la ética, ¿no? A mí me llaman mucho para hablar de ética, ¿no? ¿Por qué hoy es necesario hablar de ética? Yo creo que es necesario el pensamiento que hay en la ética, ¿no? Lo que hace falta en la sociedad. Es decir, lo que se llama las éticas aplicadas, ¿no? Sobre todo la bioética, pues lo que le están pidiendo a la ética no es resolver problemas, que eso lo resuelven los científicos, sino problematizar esas soluciones que parecen fáciles a veces, que a veces son trágicas, ¿no?
añadirles más dudas, añadirles más pensamiento, ¿no? Y en ese sentido sí que se echa de menos algo, que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Pero que me parece que desde la filosofía podemos dar una respuesta a esa demanda. Se entiende mal lo que significa progreso. El progreso cultural incluso no es solo pues hacer muchas escuelas, hacer muchos auditorios, hacer muchos museos, sino también esa capacidad de distinguir lo feo de lo bello, lo bueno de lo malo, lo que se debe tolerar de lo que no se debe tolerar, el sufrimiento que no se debe, contra el cual hay que luchar. Todo eso no tiene que ver con cosas que se pueden medir cuantitativamente, sino que es algo más cualitativo, ¿no? Y eso es el progreso. Yo creo que a la ética se pide auxilio a la ética cuando nos encontramos ante problemas que ninguna ciencia más especializada puede resolver, y puede resolver de una forma satisfactoria. Y claro, esos son lo que decía Wittgenstein, son los grandes problemas de la vida, ¿no? Son los que no resuelven las ciencias especializadas, y que sin embargo siguen ahí presentes siempre. A ver, mal, en principio queda mal. Yo esperaba que la filosofía, la ley todavía no está aprobada del todo, ¿no? Que el paso por el Senado, donde ha habido algunos movimientos, por ejemplo, de parte de los matemáticos, que parece que han dado resultado, pues que los filósofos hubiéramos sido capaces quizá también, ¿no? de hacer algo en ese sentido y de conseguir por lo menos que la historia de la filosofía siguiera siendo, continuara siendo obligatoria en ciencias sociales y humanas, ¿no? Que es lo que ahora está en cuestión. Bueno, yo repito lo que acaba de decir la decana, ¿no? Una ley de educación siempre va seguida de otra en nuestro país, desgraciadamente, pero que en este caso puede ser por fortuna, y no podemos hacer otra cosa, ¿no? Quiere decir que somos incapaces. Yo creo que todo eso es una consecuencia también de una democracia que es poco deliberativa, ¿no? Una democracia que no piensa suficientemente, no discute suficientemente las decisiones que toma antes de tomarlas, ¿no? Y antes de negociarlas, porque la deliberación no es exactamente la negociación, sino que debería preceder a la negociación, y eso no lo hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues acabamos tomando unas decisiones que seguramente son contraproducentes, ¿no? Y los recortes en la universidad, pues claro, de momento han paralizado la universidad, ¿no? Y bueno, esperemos que eso no sea duradero, es decir, que haya una salida y que la universidad se recupere. De todas formas, a ver, yo estoy muy convencida de que la crisis la estamos aprovechando muy mal, es decir, hay muchos problemas estructurales también referidos a la universidad. Hay demasiadas universidades, por ejemplo, ¿no? Y se han repetido muchos departamentos, ¿no? Que deberían, esos problemas estructurales, debería aprovecharse la crisis para corregirlos, para resolverlos, y no se está haciendo. Entonces, bueno, el pronóstico, aunque salgamos de la crisis y tengamos más dinero, simplemente tener más dinero no es haber resuelto nada, ¿no? Y entonces ahí deberíamos ponerle más pensamiento también, ¿no? Y ver por dónde habría que ir, ¿no? Para que no volviera a ocurrir lo que ha ocurrido. Y si no, seguimos peor, es decir, si no empezamos a hacer más cosas, ¿no? Porque tenemos más dinero, ¿eh? Sin pensar si son necesarias, si no son necesarias, y sin racionalizar un poco lo que hacemos. Son recortes al estado de bienestar, ¿no? Y yo, a ver, por una parte, yo creo que el estado de bienestar es lo mejor,
que hemos conseguido con la democracia, ¿no? Hemos conseguido la democracia y hemos conseguido en muy poco tiempo tener un estado de bienestar muy homologado a lo que es los países del resto de Europa. En materia sanitaria, por ejemplo, tenemos un sistema sanitario muy bueno, que es una lástima que lo perdamos, ¿no? También hay que hacer reformas estructurales en sanidad, ¿no? También sobran cosas, ¿no? Y también se puede introducir más eficiencia en la gestión, en la forma de funcionar. Esas reformas hay que abordarlas intentando ir sin prejuicios, ¿no? Y eso es muy difícil, e intentando no ser demasiado sectoriales, demasiado sesgados en la forma de abordar los problemas. Pero sobre todo hay que insistir mucho en que la protección social, el estado de bienestar, ha sido un logro que no podemos perder. Entonces, de una forma o de otra, hay que sostenerlo. Cuando se habla de sostenibilidad, normalmente pensamos en cuestiones ecológicas, medio ambiente, tal. Yo siempre digo, lo que hay que sostener es la equidad. Eso es básicamente lo que hay que sostener, ¿no? Porque ese es el núcleo de los derechos humanos y eso no lo podemos perder de ninguna forma, ¿no? Entonces, los que nos dedicamos a la ética y a la política, yo creo que básicamente tenemos que poner como centro de nuestras reflexiones la sostenibilidad de la equidad.